Muy buenas noches a todos. Estamos ya en nuestra penúltima noche, penúltima clase, y hoy tenemos una clase súper interesante que nos va a hablar el doctor Marco Gordón. Él es especialista, subespecialista en córnea. Se formó en la Escuela Paulista y actualmente se encuentra como médico adjunto en el Banco de Ojos y también en otros servicios. Adelante, Marco. Buenas noches a todos. Un gusto poder presentar esta noche el tema que me asignaron y tratar de proveerles un poquitito de algún conocimiento, algo de experiencia de lo que vamos viendo en el día a día y que esto les sirva a ustedes para poder tomar las mejores conductas por el bien de los pacientes, ¿verdad? Evidentemente uno cuando inicia la práctica necesita más, aparte de la teoría, evidentemente ver pacientes y por ende tener que tomar decisiones que muchas veces pueden no ser las mejores y por eso es importante con la experiencia y con la teoría ir afinando eso. Y bueno, esta noche vamos a hablar un poquitito de algunos temas que evidentemente vienen muy frecuentemente a las urgencias y que son demasiado importantes porque una de ellas, que son las infecciones en la córnea, pueden causar evidentemente un alto daño a la visión de los pacientes. Voy a empezar por el primer tema, que se trata de cuerpos extraños en la córnea. Eh, Esto es algo muy frecuente que evidentemente todos recibimos en las urgencias y evidentemente los residentes de primer año son generalmente los encargados de atender a estos pacientes. Eh, Estos pacientes acuden generalmente por una cuestión de dolor. Muy raro es que acudan, porque ¿qué pasa con estos pacientes? Muchas veces son personas que trabajan sin protección. Son herreros, carpinteros, gomeros, y por algún motivo no tienen en cuenta que la protección es súper importante en sus trabajos. Y muchas veces ellos, cuando tienen estos accidentes, intentan sacar los cuerpos extraños por sus propios medios, y cuando no lo consiguen, acuden por dolor. Y generalmente eso se da a la madrugada y molesta un poquitito a los residentes tener que levantarse a atender a estos pacientes probablemente. Otro problema que tienen estos casos de cuerpos extraños es la automedicación. Seguro que todos escuchan que estos pacientes se ponen alguna que otra gota para intentar eliminar el cuerpo extraño o disminuir sus molestias, y cuando no lo consiguen también acuden. Una de las gotas que todos conocen es el Tesalar, que probablemente sea una de las que más se usan y que tiene el problema que tiene corticoides, y a veces esta gota puede empeorar mucho el cuadro de cuerpo extraño en córnea. Estos cuerpos extraños pueden ser en múltiples materiales. Lo más frecuente que vemos son los metales, pero también pueden ser materiales vegetales, que ahí sí hay que tener en cuenta que estos pueden ser causas de infecciones. Pueden ser vidrio. Hoy la gente que anda en moto también puede tener restos de insectos. Y bueno, y los materiales pueden ser múltiples, ¿verdad? Tener en cuenta que lo más frecuente es encontrar cuerpos extraños superficiales, pero muchas veces estos cuerpos extraños, por la velocidad con que van, pueden llegar a penetrar la córnea e incluso a perforar. Eh, en todos estos casos sí son considerados urgencias y hay que atenderlos lo más pronto posible. Por lo general, los cuerpos extraños en la córnea van sin complicaciones, pero hay que tener en cuenta que potenciales complicaciones pueden ser las infecciones y las necrosis, ¿verdad? Que vamos a ir viendo a medida que pasamos el tema. Es muy importante tener en cuenta que para manejar estos pacientes debemos tener todos los elementos necesarios a mano, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que como hay mucho dolor, es imposible poder hacer una extracción del cuerpo extraño sin aplicar
las gotas de anestésico, ¿verdad? Es muy importante tener eso. Por lo general, la técnica difiere mucho de acuerdo a cada médico, pero por lo general utilizamos unas agujas para la extracción de cuerpos extraños, por lo general pueden ser 27 o 30G, que son las famosas agujas de insulina. Existen otros instrumentos que suelen ser muy útiles, como esta espátula que se ve acá, que es una extracción que tiene, que es un instrumento de extracción de cuerpo extraño que tiene característica que la punta es roma, entonces eso puede facilitar la extracción del cuerpo extraño sin el riesgo de poder perforar la córnea en el intento de la extracción. Ahí ven otro instrumento que tiene la punta de diamante. Ese instrumento es súper útil porque muchas veces en la extracción del cuerpo extraño quedan restos y son muy difíciles de retirarlos con las agujas o con cualquier otro material. Entonces recurrimos a este instrumento que tiene una punta de diamante que gira con un motorcito, un instrumento a pila, ¿verdad? Es súper útil y sería una buena inversión tener eso si es que en el servicio donde uno se encuentra no cuenta con esto. Para la técnica de extracción de un cuerpo extraño hay que tener en cuenta la aplicación, como había dicho, del anestésico. La posición del paciente en la lámpara de hendidura es súper importante. El paciente tiene que estar lo más cómodo posible porque eso va a facilitar nuestra manipulación. Muchos pacientes, evidentemente, si es la primera vez que tienen este problema, tienen miedo, se mueven mucho, entonces eso muchas veces dificulta el procedimiento y aumenta el riesgo de poder producir una iatrogenia, que es lo que hay que tener en cuenta para extraer. Si ustedes ven en esta tercera foto de la derecha, siempre que vamos a incidir sobre el ojo de una persona con algún instrumento puntiagudo, hay que hacerlo de forma lateral y tratar en lo posible de apoyar lo mejor, de la mejor manera la mano para poder actuar sobre el ojo. Aquí ven en la técnica de extracción del cuerpo extraño, lo que intentamos es con la punta de la aguja, con el bisel hacia arriba, aproximar de manera tangencial, no de manera perpendicular. Eso es muy importante porque si nos aproximamos de manera perpendicular a la córnea, corremos el riesgo importante de una perforación ante un movimiento inesperado del paciente, ¿verdad? La remoción debe hacerse con un movimiento en el plano de la córnea y tratar de encontrar el plano donde está el cuerpo extraño embebido en la córnea y con un movimiento suave expulsarlo, ¿verdad? Tener en cuenta que dependiendo del ojo que con el que vamos a trabajar, dependiendo si somos diestros o zurdos, también eso va a influir bastante en nuestra posición. Si nosotros somos diestros y vamos a trabajar con el ojo, con el ojo izquierdo del paciente, vamos a incidir de manera tangencial sobre el ojo apoyado sobre el pómulo del paciente. En cambio, si vamos a trabajar sobre el ojo derecho, si somos diestros, vamos a tener que apoyar la mano sobre el puente de la nariz o más o menos en la frente del paciente para poder extraer el cuerpo extraño. O si hay personas que son más hábiles y pueden manejar ambas manos, entonces se trabaja con la mano que sea más cómoda para el acceso al ojo. Es importante nunca olvidar cuando estamos ante un cuerpo extraño examinar los fondos de sacos, porque muchas veces nos vamos directo a la córnea y podría haber otro cuerpo extraño que esté situado en un lugar y si no exploramos el paciente va a seguir con las molestias. Entonces, explorar los fondos de sacos, dar la vuelta al tarso y muchas veces si es que dudamos de la profundidad del cuerpo extraño al retirar, hacer una prueba con fluoresceína para ver si no existe Seidel, porque eso también cambia un poquitito el pronóstico y lo que vamos a indicar al paciente. Entonces, eso no deben olvidar en un examen de extracción del cuerpo extraño. Cuando son cuerpos extraños donde hay una
con donde penetraron, donde el cuerpo extraño penetró o perforó, y si hay dudas, muchas veces esa extracción debe hacerse en quirófano para asegurar, en el caso de que haya que hacer algún otro procedimiento como una sutura o una sutura o tener que hacer un parche de cianoacrilato, por ejemplo. Entonces, todos los cuerpos extraños que no sean superficiales y haya dudas si hay o no perforación o penetración, es preferible hacerlo en quirófano. Bueno, acá es algo muy importante que el tratamiento post-extracción varía probablemente de servicio a servicio, que eh, generalmente esto muchas veces se hace de manera empírica y se van transmitiendo, transmitiendo lo que uno aprendió, ¿verdad? Pero básicamente hay que tener en cuenta que luego de la extracción de cuerpo extraño hay que dar un antibiótico profiláctico. ¿Por qué eso? Uno, porque hay una lesión de la barrera que protege la córnea, que es el epitelio, y al haber un epitelio dañado, la posibilidad de una sobreinfección es grande. Aparte, muchos de estos pacientes ya manipularon probablemente e intentaron sacar el cuerpo extraño, entonces también eso puede predisponer a infecciones. Entonces, por lo general, el uso debería ser un antibiótico de amplio espectro. En este caso, yo personalmente prefiero, entre todos los antibióticos por su espectro, dar ciprofloxacina 4 veces por día, unos 5 días, que es lo que tardaría el epitelio en encerrarse, ¿verdad? Lo otro es la analgesia, según necesidad. Hay pacientes muy sensibles, entonces muchas veces es necesario dar una medicación vía oral, y tampoco está de más hacer una cicloplegia que por lo general disminuye bastante la tensión ciliar, y eso también mejora el dolor en los pacientes. No usar corticoides, eso es súper importante, porque al haber una lesión a nivel de la córnea y usamos corticoides, podemos muchas veces disminuir el ritmo de epitelización, y eso también puede generar un melting en la córnea debido al cuerpo extraño. Lo otro que es muy frecuente es que luego de la extracción de cuerpo extraño, muchos optan por hacer un parche compresivo con un antibiótico. Hay varios trabajos que demuestran ya que el parche no es mejor que sin parche en la reepitelización de la córnea. Yo personalmente prefiero no cubrir, sino solamente dar gotas sin cubrir, y excepcionalmente colocar una lente de contacto terapéutica en los casos donde hay gran pérdida de epitelio y la profundidad del cuerpo extraño fue grande, que tardaría mucho en reepitelizar, o hay una pérdida de sustancia estromal. Entonces, en esos casos, coloco un lente de contacto terapéutico, y dependiendo de la evolución, lo retiro en 5 a 7 días. Por eso es muy importante el seguimiento de los pacientes, porque a estos pacientes no se les puede retirar el cuerpo extraño y nunca más volver a verlos, porque pueden desarrollar una infección, y esa infección hacerse grave y llevar, muchas veces vimos gérmenes que cuando fueron cuerpos extraños vegetales o de insectos, luego pudieron haber desarrollado una queratitis y por hongos, ¿verdad? Entonces el seguimiento es muy importante, y asegurarse que esa córnea se epitelizó y que no hay ningún signo de infección. Ahí en la foto ustedes ven lo que normalmente se observa cuando un cuerpo extraño ya cicatrizó la córnea, que es el anillo de Coates, que eso es cicatriz. Tienen que diferenciar de un infiltrado. Cuando este anillo se ve, es que hay una cicatrización porque se lesionó la Bowman. El cuerpo extraño llegó a la Bowman, entonces eso produce un leucoma circular, y solamente indica que ya eso ha curado y que ya no, que solamente dejó la marca del cuerpo extraño que hubo en ese lugar. Muchas veces vemos pacientes que están llenos de estas lesiones porque sucesivamente son lastimados por cuerpo extraño, y a pesar de eso no utilizan protección.
Eso es muy importante también recalcar la educación al paciente. Siempre tienen que recalcar al paciente la utilización de, de protección cuando vayan a trabajar con posibilidad de que vaya algo al ojo. Eso es demasiado importante. Aparte de eso, de médicos, somos en cierta manera educadores y nunca olvidarse de eso. Bueno, no sé si Fátima, no sé, hay preguntas de lo que están asistiendo o continúo nomás y si hay preguntas al final o si quieren aclarar algo o ustedes quieren hacer algún comentario, Y algo que quieran agregar. espectacular, o sea, esta parte me parece demasiado importante porque es lo que más vemos, es sobre todo recalcar el seguimiento y lo que dijiste también de qué antibiótico profiláctico dar. Como súper tu sugerencia, o sea, espectacular, una quinolona entonces, ¿verdad? Y no sé si alguien, algún residente tiene alguna pregunta, sobre todo los que están empezando, y la forma como de extraer el cuerpo extraño también, como mostraste, a mí me parece demasiado bueno como señalaste para que aprendan, porque muchas veces eh, nosotros mismos no le enseñamos bien a los residentes cómo tienen que sacar, sino que le decimos tienen que sacar y raspar, pero la forma y la figura que mostraste me pareció bastante práctico. Sí, realmente yo creo que eso también uno, de acuerdo a cómo va haciendo, va ganando cierta habilidad o experiencia de cómo sacar. Como todas las cosas, probablemente no haya una única manera, pero lo que hay que tener en cuenta es siempre evitar dañar al paciente en el intento de sacar un cuerpo extraño. Por eso, siempre si es que usamos una aguja, tratar de entrar de manera tangencial, no perpendicular. Eso es súper importante. De preferencia, si uno tiene algún objeto romo, como el que había mostrado anteriormente, es súper útil porque eso da tranquilidad de que probablemente uno no va a lesionar, muy difícil que lesione la córnea al sacar el cuerpo extraño. Y ese aparatito que está ahí, que tiene la punta para poder quitar los restos, porque muchas veces cuando tiene varios días quedan como unas herrumbres que son muy difíciles de retirar con la aguja, y ese aparatito sirve demasiado para poder regularizar también los bordes de la córnea, ¿no? Y sí, lo del seguimiento es súper importante, y antibiótico, evidentemente, eh, no hay un antibiótico perfecto, pero tiene que ser algo de amplio espectro, y entre esos la ciprofloxacina yo creo que es una muy buena opción. Genial. Yo creo que puedes continuar nomás, Marco. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a hablar un poquitito de conjuntivitis, ¿verdad? Voy a dar un manejo práctico porque es imposible hablar en corto tiempo de todo lo que sería conjuntivitis, pero siempre hay que tener en cuenta que es una de las causas no traumáticas más frecuentes de consulta en la urgencia. El paciente consulta muy frecuentemente por esto, y también por algún motivo van siempre, por lo general, a la noche, cuando no, la respuesta de por qué van a la noche es porque no les deja dormir. Entonces, al no dejarle dormir la molestia, entonces van a consultar a la noche. Eh, y a muchos ya van automedicados. Eso también es muy importante tener en cuenta. Y existen miles de remedios para esto. De todo ya habrán escuchado. Y lo más frecuente es la leche materna, no sé por qué regla, pero bueno, eso es lo que usan. Y el famoso tesalar, ¿verdad? La conjuntivitis, para hacerla fácil, en las agudas, las clasifico yo según la etiología, que pueden ser básicamente en infecciosas y no infecciosas. Y entre las infecciosas, las bacterianas y las virales son por lejos las más frecuentes. Evidentemente existen también eh, infecciones por hongos o por parásitos, pero es muy difícil que veamos eso de manera habitual, y generalmente el diagnóstico se hace de otra manera, y también es cuando no hay una respuesta o un tratamiento, cuando pensamos que esa conjuntivitis pudiera haber sido bacteriana o viral.
y las no infecciosas que son las tóxicas y las alérgicas, ¿verdad? Entre las tóxicas generalmente hablamos cuando alguien o falló y se puso una gota que era para el oído, en el ojo, o se puso, qué sé yo, alguna sustancia que estaba poniendo alrededor del ojo, alguna crema y se le fue al ojo y eso generó una inflamación en la conjuntiva y que le causa muchas molestias. Y las alérgicas que generalmente son estacionales o cuando estuvieron en contacto con algún producto también que le produjo una reacción y generalmente consultan a estos pacientes porque al frotarse el ojo por la picazón que le produce, termina produciendo una quemosis terrible y eso es lo que le asusta a la gente porque se le hincha el ojo, el párpado y entonces van a consultar. Lo bueno de esta patología es que son generalmente benignas y autolimitadas, entonces probablemente hagamos o no algo nosotros, estas infecciones se van a curar e inclusive las no infecciosas también van a ceder. Entonces, es muy raro que se compliquen. Pero hay que tener en cuenta que hay casos donde podrían complicarse y es ahí donde el médico que atiende o recibe este paciente tiene que reconocer los casos que podrían complicarse. ¿Y cuáles son estos casos? Y son las infecciones hiperagudas producidas por el gonococo. ¿Por qué pueden complicarse? Porque esta infección, aparte de producir una conjuntivitis purulenta y hiperaguda, puede llegar a perforar la córnea, ya sea en recién nacidos, niños recién nacidos o en adultos también que existen infecciones. No son muy frecuentes, pero existen aún. Y los otros casos que podrían complicarse son las infecciones virales, que pueden producir infiltrados en la córnea, disminuir la visión y también pueden producir cierta cicatrización porque cuando existen membranas, esas membranas tienen que retirarse, ¿verdad? Entonces, esos son los casos más frecuentes que pueden complicarse y eso es lo que hay que reconocer cuando se recibe al paciente. El cuadro clínico, clásicamente, las conjuntivitis, todas las conjuntivitis se presenta con una secreción matutina. Evidentemente esa secreción va a variar según la etiología. Generalmente las de etiología bacteriana son secreciones más espesas, verdes, amarillentas, eh, semejantes a pus, ¿verdad? Y que se acumulan en gran cantidad en los bordes del párpado. En contrapartida, la secreción de las conjuntivitis virales son mucho menos espesas, menos intensas, menos abundantes. Generalmente las conjuntivitis virales se presentan más con lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, el ojo muy lloroso. Ambas conjuntivitis, ya sean virales o bacterianas, los pacientes se quejan de ojo rojo, que hay irritación y sensación de cuerpo extraño. Entonces, al inicio, a veces cuando no hay mucha secreción, puede ser muy difícil diferenciar una de otras, pero lo que hay que tener en cuenta es que al examen hay que evaluar muy bien la conjuntiva, ya sea del tarso superior e inferior, y tratar de diferenciar un poquitito entre papilas y folículos, ¿verdad? Que básicamente eso puede dar una idea de la etiología, ¿verdad? Las papilas generalmente se presentan en el tarso superior, son más o menos redondeadas, pequeñas, y lo que le caracteriza es que tiene un vaso central, que es lo que le caracteriza a este tipo de lesión. En cambio, los folículos generalmente se ven más en el fondo del saco inferior y son globulosos y generalmente el vaso en comparación a las papilas son periféricos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también la lateralidad. Generalmente casi todas las conjuntivitis son bilaterales, excepto las que son de las tóxicas o mecánicas o de origen lagrimal, que generalmente pueden ser unilaterales. Eh, Ahora, cuando tenemos en cuenta las conjuntivitis de origen eh, alérgico, el síntoma principal es la picazón. La picazón y el paciente generalmente refiere que tiene una nariz trancada, rinitis, y ya conoce más o menos su cuadro. Y hay que tener en cuenta que las conjuntivitis alérgicas también tienen secreción, pero las secreciones son más mucosas y generalmente al examen se ven de otra característica
no tienden a pegotear el párpado, entonces eso también diferencia un poquitito, pero el hecho de que el paciente tenga como síntoma principal la picazón es lo que hace la diferencia. Entonces, a modo de resumen, tener en cuenta que todos se presentan más o menos de la misma manera, ojo rojo, con secreción, hay que tratar de diferenciar esa secreción y evaluar la reacción conjuntival, ya sea papila o folículos. Entonces, teniendo en cuenta eso, las papilas son más frecuentes en las alergias y en las bacterianas y los folículos son más frecuentes en los casos de conjuntivitis viral. Tener en cuenta también que uno de los gérmenes más frecuentes que son causales de conjuntivitis viral es el adenovirus, ¿verdad? Y el adenovirus generalmente está asociado a un cuadro gripal o de vías aéreas superiores. Entonces también eso también nos ayuda un poquitito a guiar el diagnóstico. Y no olvidarse siempre de palpar en el área preauricular, donde cuando hay adenovirus, por lo general hay ganglios y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Eso es muy sugerente de una conjuntivitis viral en la presencia de ganglios preauriculares. Tampoco hay que olvidarse, que no voy a hablar en profundidad de la conjuntivitis por herpes, que es lo que siempre tenemos miedo un poquitito, pero generalmente pasan desapercibidas, ¿verdad? Pero hay que tener en mente eso. ¿Por qué? Porque el uso de corticoides podrían empeorar esta conjuntivitis. El tratamiento de todas las conjuntivitis, por lo general, tiene una parte de soporte, ¿verdad? ¿Qué significa el tratamiento de soporte? Es quitar los síntomas, ¿verdad? Y los síntomas lo podemos retirar con lágrimas artificiales, con descongestivos, con paños fríos. Eso es básico en todo tratamiento de una conjuntivitis. Ahora, una vez que tenemos una conjuntivitis bacteriana, evidentemente, si esta conjuntivitis tiene una cantidad de secreción importante y da muchas molestias, se dan antibióticos. El antibiótico también tiene que ser un antibiótico de amplio espectro. Eh, no, hoy en día, si se lee bibliografía extranjera, sugieren quinolonas, ¿verdad? Pero hay quinolonas que nosotros no disponemos en el país, como el ofloxacino y el becifloxacino. Entonces, también en estos casos la ciprofloxacina es una buena opción. La tobramicina también, pero el espectro de la tobramicina es menor que la ciprofloxacina. Entonces, por lo general, acudimos a la ciprofloxacina como un antibiótico de elección. Muchos de los antibióticos también tienen características que son poco tóxicos, entonces la tobramicina es un poco epitelio tóxico, entonces dado a frecuencias, a altas frecuencias también pueden terminar produciendo una conjuntivitis tóxica. Entonces hay veces que el paciente no está mejorando porque el ojo continúa rojo, sigue la molestia y termina siendo la medicación que le estamos dando la que está produciendo esa cronicidad de la conjuntivitis. Entonces hay que tener en cuenta también eso al indicar el antibiótico, la frecuencia. Todo va a depender de la intensidad de esa conjuntivitis, pero en general, dando un antibiótico 4 veces al día es suficiente para poder controlar una conjuntivitis habitual. Eh, en el caso de las conjuntivitis virales es un poco más controvertido el tratamiento. La mayoría habla de que el tratamiento tiene que ser solamente de soporte y de quitar los síntomas que van acompañados a esta conjuntivitis. Recientemente se ve que una medicación conocida como Gancivir, que es un antiviral, podría funcionar contra el adenovirus del serotipo 8, ¿verdad? Personalmente yo uso en las conjuntivitis virales Gancivir, pero solamente si el paciente acude con síntomas en las primeras 24 o 48 horas. Una vez pasado ese tiempo, ya no doy ningún antiviral, solamente tratamiento de soporte. Y muchas veces, dependiendo de la secreción que encuentro, puedo asociar o no a un antibiótico. En lo posible trato de dar la menor cantidad de medicación y va a depender mucho de los síntomas del paciente. Es muy interesante ver también que hay estudios que hablan de la combinación de iodo-povidona al 0,8% con esteroides a baja dosis para el tratamiento de la conjuntivitis virales.
y que funcionan realmente bastante bien. Esos esteroides pueden ser cosa que no tenemos acá, son que es la prednisolona milesimal o la dexametasona milesimal, que no tenemos disponible. Entonces podríamos optar por la fluorometolona asociada a la iodopovidona. Eh, la iodopovidona generalmente es bastante irritante, pero se vio que a esta dosis no irrita, no produce lesiones y ayuda muchísimo a disminuir la carga viral extracelular, no así la carga viral que ingresó y que ingresaron ya a las células epiteliales de la conjuntiva o de la córnea. Entonces es una opción que tenemos como tratamiento que no es habitual que se use, que yo sepa por lo menos que se use en el país. Siempre el tema del uso de esteroides en el tratamiento de la conjuntivitis es controversial. La mayoría yo creo que da corticoides porque mejoran mucho los síntomas del paciente. Entonces, hay que ser muy cautos al dar los corticoides, pero yo creo que bien utilizados son de suma ayuda para el tratamiento de estos pacientes. Por lo general, si uno tiene una conjuntivitis viral y esa conjuntivitis viral ya tiene unos 10 días y los síntomas son importantes, hay mucha congestión aún, se podría dar corticoides porque evidentemente el ciclo del virus ya ha desaparecido, entonces en esos casos se podrían dar los esteroides y la dosis y todo eso va a depender mucho de la respuesta, dosis-respuesta, ¿verdad? Lo mismo con las conjuntivitis bacterianas. Yo creo que con las conjuntivitis bacterianas el uso corticoide es mucho más fácil por los riesgos que son menores, ¿verdad? Y la inflamación que producen las bacterias son importantes, entonces mejora bastante el uso combinado de antibióticos con corticoides. Y acá lo que estaba hablando, el tema de tener en cuenta los casos que podrían complicarse, que son de tratamiento sistémico, que es la gonorrea, que es la conjuntivitis hiperaguda. Entonces el tratamiento es con ceftriaxona inyectable. Y la clamidia, que es una conjuntivitis que empieza como una conjuntivitis aguda, pero se va cronificando y muchas veces no se resuelve. Entonces hay que examinar ahí si hay folículos e interrogar un poquitito al paciente de sus prácticas sexuales, si no tiene secreción genital, y muchas veces se nos pasan desapercibido. En estos casos el tratamiento es bastante simple porque es con dosis vía oral de oh, se me fue el antibiótico ahora. Eh, ya me va a venir a la mente. Lo que sí que es una dosis única de antibióticos y con eso se puede resolver la infección por clamidia, que evidentemente con el uso tópico no podríamos resolver. Eh, la marca y todo me acuerdo y no me acuerdo del antibiótico, que le voy a decir ahora mismo. Gracias a Google, voy a consultarlo un ratito. Entonces me fue de la mente el antibiótico. Si alguien me ayuda ahora. La citromicina, doctor. Eso, gracias. Acitromicina, vía oral. Se dan dosis única, 1 gramo, dosis única, y con eso podría resolverse la conjuntivitis por clamidia. Pero no hay que olvidarse de estas infecciones porque son más frecuentes de las que pensamos. Eso en cuanto a conjuntivitis. No sé si me fui muy rápido o no, pero por honor al tiempo, porque la parte de infecciones de la córnea es bastante extenso también y me parece sumamente importante. Pero si tienen algún comentario, alguna duda sobre esto, quiero que me digan ahora para no pasar de largo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tengo una consulta, doctor. Sí, Con respecto a los descongestivos, si es que usted acostumbra a dar, en qué casos y por cuánto tiempo, si ok. es que da. Sí, sí. Yo creo que los descongestivos son útiles en las conjuntivitis porque al hacer vasoconstricción también colaboran un poquitito a que disminuya la permeabilidad vascular y por ende también eso colabora a que disminuya la secreción.
al paciente generalmente le preocupa mucho el enrojecimiento, entonces si nosotros le facilitamos un poquitito disminuir la congestión, le tranquiliza demasiado. No, generalmente si es que doy un descongestivo es con una lágrima artificial asociada a un descongestivo. En estos casos no tengo mucho miedo porque eso va a ser temporal, vamos a darle unas 4 o 5 veces al día, máximo por una semana o 10 días, que es lo que dura una conjuntivitis. Entonces, yo creo que se puede utilizar sin problema eso. Hay también antibióticos con corticoides que también tienen combinación con descongestivos. Entonces, lo que pasa es que para el manejo de la conjuntivitis no existe una regla estricta del libro de cómo manejar, ¿verdad? Uno va manejando, pero lo que hay que hacer es básicamente quitarle los síntomas, porque lo que molesta son los síntomas. El paciente va a consultar por los síntomas. Entonces hay que quitarle el ojo rojo, hay que lubricar el ojo, indicarle higiene, que es muy importante. Y evidentemente si estamos entre una bacteriana, se dan antibióticos porque básicamente lo que hacen los antibióticos, los antivirales en una conjuntivitis es disminuir el periodo. En vez de que se cure la conjuntivitis por sí sola en 10 días, se va a curar en 5 días gracias a que nosotros le damos un antibiótico. Pero esa conjuntivitis, si no es complicada, se va a curar sola. Entonces, al paciente le preocupan los síntomas y eso es lo que tenemos que tratar de aliviar con frecuencia. De ahí que el uso de lágrimas artificiales y de congestivos son útiles. No sé si responde a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. Si no hay otra consulta o algo que quieran agregar, Fátima, Martín, de lo que habitualmente también ustedes hacen o... Hola Marco. Hola Luis. Interesante agregar también, yo creo que con el uso indiscriminado que se dio mucho tiempo con todos los antibióticos, saber en cada centro cuál es el patrón, cuáles son los gérmenes más comunes. Si bien tenemos todos los gérmenes que están descritos, como para saber en qué centro, en cada centro, qué gérmenes están infectando la conjuntivitis, o sea, son los causales de la conjuntivitis bacteriana y cuál es la sensibilidad a los antibióticos. Sería algo interesante que pudieran hacer los residentes también. Y hacer hincapié también en el uso de la povidona, porque es un recurso que es fácil de conseguir, tiene buenos resultados y es barato. Así mismo. La povidona probablemente sea lo mejor que hay, solamente Eh, que al ser no comercialmente, vamos a decir, Rentable. retribuido, entonces recurrimos por la povidona. Si nosotros hacemos un campo quirúrgico con povidona, entonces, ¿por qué no dar en una conjuntivitis? El tema es la dilución. Yo que, que finalmente se hace, vamos a decir, nosotros tenemos que diluir para poder dar al paciente, no viene diluido ya. Entonces eso yo creo que es un inconveniente, pero la povidona es muy buena, ¿verdad? Inclusive anteriormente, en muchos casos se usaba en las queratitis, toque con povidona. Ese es la povidona tiene que funcionar. Lo que pasa es que se deja de usar porque es un poco irritante, ¿verdad? Pero se vio que ciertas dosis son útiles y poco irritantes y debería funcionar. Así mismo. Es muy importante lo que decía el tema de los gérmenes que afectan, ¿verdad? Porque asimismo el uso indiscriminado de antibióticos hace que las cepas, que los gérmenes vayan cambiando y que se hagan resistentes. Por eso que muchos antibióticos que se dejaron de usar hoy están volviendo. El cloranfenicol, por ejemplo, se dejó de usar, ahora está volviendo el uso de este antibiótico para tratar ciertas infecciones. Entonces es importante tener en cuenta eso. Lo único que un problema es con el tema de la sensibilidad, es que no es lo mismo hacer también pruebas de sensibilidad in vitro, ¿verdad? Que que el antibiótico que nosotros le estamos dando al paciente tiene otra farmacodinamia y farmacocinética, ¿verdad? Pero sí, es importante igual saber eso. Pero finalmente ser muy cauteloso en el uso de antibióticos, eso es lo que también quiero dejar como mensaje, ¿no? El tema más complicado es la conjuntivitis, por eso creo yo, porque ante un ojo rojo y hay secreción, casi siempre se da antibiótico
y el tema es que la conjuntivitis se van a resolver solas, ¿verdad? Entonces yo creo que para los casos graves sí justifica. Solamente que probablemente nadie se quiere exponer a no dar una medicación al paciente. Ese es un tema grave que siempre nos enfrentamos, ¿verdad? No darle nada y bueno, lo que pasa es que alguien le va a terminar dando. Probablemente una de las causas que más oftalmólogos recorre el paciente es la conjuntivitis, especialmente la viral. Y el mejor oftalmólogo que es el último porque es el que le cura porque justamente la conjuntivitis ya se curó sola, ¿verdad? Y muchas veces vemos que muchas conjuntivitis no se curan por un exceso de gotas. El paciente va con una bolsa de gotas y ya usé todo esto y sigo así. Y probablemente termina siendo un problema tóxico que hace que la conjuntivitis se prolongue, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta también eso. A veces menos es mejor que exagerar con las gotas. Espectacular. Y entonces ahora, después de conjuntivitis, vamos a el otro tema que tenía que hablar que sí es un poco más un poco más largo, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser lo más práctico posible, que son las queratitis infecciosas, ¿verdad? Esto sí es muy importante que tengan en cuenta el manejo porque eh, esto sí produce graves lesiones en los pacientes. Eh, las infecciones hacen que los pacientes, este tipo de infecciones hace que los pacientes dejen de trabajar, gasten muchísimo dinero, porque estos pacientes, muchos de los que recibimos en casi todos los servicios vienen del interior, vienen ya maltratados o graves, ¿verdad? Entonces, no es solamente en términos de medicina, sino en términos de economía, estos pacientes se ven muy afectados, ¿verdad? Entonces, cuanto mejor hagamos el manejo de estos pacientes, estos se van a ver más beneficiados al poder volver a sus actividades más rápido, ¿verdad? Yo voy a hablar básicamente del manejo de las queratitis bacterianas y micóticas. Existen otro tipo de queratitis que por el tiempo o probablemente en otras partes del curso haya manera de hablar de las queratitis virales, por ejemplo, que son también muy importantes, ¿verdad? Pero ahora me voy a centrar un poquitito en las infecciones bacterianas y micóticas de la córnea. Evidentemente, como objetivo del tratamiento de las queratitis infecciosas es confirmar el diagnóstico clínico, tenemos que abordar la infección y controlar la inflamación. Todos estos son objetivos que tenemos que ir reuniendo para que nuestro paciente termine curado. El diagnóstico clínico importa muchísimo la anamnesis, no hay que olvidarse de eso porque ninguna córnea se ulcera de la nada. Siempre hay algo que tuvo que haber producido para que haya una úlcera de córnea, excepto los famosos gérmenes que penetran con el epitelio íntegro, ¿verdad? Pero casi siempre hay algo que tuvo que haber producido esa infección. Entonces hay que preguntar e indagar muchísimo porque eso nos lleva un poquitito a tomar las mejores decisiones. Es importante tener en cuenta el tiempo de evolución. Si vamos a hablar de queratitis bacterianas y hongos, el tiempo de evolución es diferente. Las queratitis bacterianas son sumamente rápidas, evolucionan en días, horas a veces, y destruyen a la córnea en poco tiempo. Entonces la evolución es mucho más rápida. En contrapartida, las infecciones por hongos son más indolentes y más arrastradas. Entonces, esa es la primera diferencia que tienen que tener en cuenta para poder pensar que puede ser bacteriana o por hongo. Después los factores de riesgo también tener en cuenta. Ahí hay una lista de factores de riesgo. Evidentemente en la literatura de primer mundo siempre nos hablan de las lentes de contacto como una causa muy frecuente de queratitis. Acá también existe eso, pero yo creo que la actividad laboral aquí también toma un papel importante porque muchas veces recibimos pacientes con queratitis que tuvieron algún trauma vegetal o en su lugar de trabajo y a partir de ahí tienen una infección. También es el uso de medicación, personas que usan corticoides de forma crónica, por ejemplo, trasplantado de córnea que tienen que usar corticoides por mucho tiempo, que tienen puntos que se soltaron, también pueden predisponer a esas infecciones. El ojo seco es muy importante porque al haber un recambio de lágrimas o que no hay casi recambio de lágrimas, eso predispone a que la defensa del ojo estén dañadas y eso
predispone sumamente a pequeñas ulceraciones y que haya infecciones. La alteración en los párpados, sumamente importante en los adultos mayores, generalmente cuando hay triquiasis y triquiasis, lagostalmos, entropion, todo eso puede producir una queratitis. Deficiencia nutricional es menos frecuente actualmente, pero son también causas. Las vías lagrimales, muchas veces cuando hay daqueocistitis, pueden terminar en una infección de la córnea. Las cirugías oftalmológicas también son causa de queratitis infecciosa. Hoy en día hay muchas cirugías que se realizan y como yo siempre digo, muchas de las cirugías tienen que tener un buen postoperatorio, especialmente las que van a van a debilitar las defensas. Por ejemplo, una cirugía de pterigion en donde se hace un debridamiento del pterigion sobre la superficie de la córnea y que deja sin epitelio por mucho tiempo puede predisponer a una infección, una queratitis. El crosslinking también, las cirugías refractivas, todas esas donde hay una lesión del epitelio predisponen ampliamente a una infección. Siempre hablamos de los signos y síntomas. La conjuntivitis habíamos hablado que no hay una alteración de la agudeza visual, en cambio en las queratitis sí hay una disminución de la agudeza visual. El dolor es muy importante comparado con la conjuntivitis y siempre está el ojo rojo, ¿verdad? Probablemente si hacemos una secuencia va a empezar con ojo rojo, luego va a disminuir la visión y va a estar acompañado de dolor creciente a medida que va evolucionando el cuadro. Entonces, para tener en cuenta siempre, las queratitis son diagnóstico diferencial de ojo rojo doloroso con la conjuntivitis y la uveitis. El cuadro clínico no existe un cuadro específico. Evidentemente, si nos ponemos a leer y hacer en profundidad estudiar las queratitis, evidentemente cada germen puede tener una característica, pero es muy difícil diferenciar por la clínica el germen, ¿verdad? Siempre hay que evaluar al examen el tamaño, porque eso va a depender también de nuestra conducta. La localización no es lo mismo una úlcera de córnea en el centro que una periférica, el tamaño del defecto epitelial y la afectación. La afectación puede ser solamente estromal, puede haber placas endoteliales y en los casos muy graves donde la infección se va extendiendo hacia el limo hay un toque escleral y eso es sumamente grave, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la severidad del cuadro, uno va a ir dirigiendo el tratamiento. Esto que yo coloco aquí se basa un poquitito en un trabajo que habíamos hecho en el Banco de Ojos y habíamos publicado en una revista, porque nos ayudó muchísimo para poder tomar las conductas necesarias, ¿verdad? Y dividíamos la severidad en alto riesgo visual o bajo riesgo visual. Y básicamente teníamos en cuenta el tamaño del infiltrado, el borde del infiltrado que esté cerca o no del eje visual y la presencia o no de hipopion, ¿verdad? Evidentemente, cuando había un infiltrado mayor a 2 milímetros que estaba cerca del eje visual y había presencia de hipopion, lo clasificamos como de alto riesgo visual y la conducta también de acuerdo a eso variaba. Entonces, para tener en cuenta este flujograma que nosotros utilizamos era que la queratitis infecciosa la evaluamos por la severidad. Entonces, cuando había un bajo riesgo, generalmente lo hacíamos con un tratamiento empírico. Y cuando había un riesgo muy elevado o sospecha de gérmenes atípicos o hongos, había toma de muestra para frote y cultivo de forma obligatoria. Generalmente, todos los tratamientos de bajo riesgo, el tratamiento empírico lo hacíamos con moxifloxacina al 0,5%. En este caso, cuando en ese protocolo, por lo menos nosotros pusimos Vigamox como medicación. Hoy disponemos de Moxof y otras marcas, ¿verdad? Que tienen la misma concentración y tienen el mismo efecto positivo para las infecciones. Entonces, para tener en cuenta, repito, bajo riesgo, para que vean acá, bajo riesgo era infiltrados pequeños fuera del eje visual y mínima o nula reacción de cámara anterior. Entonces, podemos dar un tratamiento empírico con antibióticos, en este caso moxifloxacina. Porque no justifica
un tratamiento con antibiótico fortificado porque tendrían el mismo efecto según varios estudios que se realizaron. En el caso que son de alto riesgo, sí utilizamos los antibióticos fortificados y generalmente decidimos utilizar primero la combinación de cefazolina gentamicina para cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Los antibióticos fortificados, hasta hoy, como no hay una legislación, todos podemos preparar en el consultorio, en el servicio donde estamos. En otros lugares no está permitida esa práctica, eso se manda a preparar. Y bueno, no tenemos la libertad aún de hacer eso. Siempre iniciamos el tratamiento con cefazolina gentamicina. ¿Por qué? Porque son suficientes para la mayoría de las infecciones. Yo no recomiendo iniciar tratamiento con vancomicina y ceftazidima, por ejemplo, que son ya antibióticos más potentes, dejamos para los casos graves o que no vayan mejorando con el tratamiento inicial. Tener en cuenta que las infecciones bacterianas con un tratamiento adecuado tienen que mejorar en 14 días, 2 semanas. Ese es el tiempo de tratamiento de una queratitis bacteriana. Si no está mejorando una queratitis que nosotros pensamos que es bacteriana en ese tiempo, hay que pensar en algún germen atípico o que hay toxicidad o que hay hongo o algo. Pero una queratitis bacteriana bien tratada debería mejorar en 2 semanas. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que como en las queratitis de alto riesgo tomamos muestras para frote y cultivo, el inicio del tratamiento se da con ambos antibióticos, pero una vez que obtenemos el resultado del laboratorio y que nos indique que tenemos presencia de gram positivo o gram negativo, dejamos de utilizar uno u otro antibiótico y nos centramos solamente en el antibiótico que va a cubrir el germen que está afectando a la córnea. Ahí abajo se ve la posología. Siempre iniciamos el tratamiento cada hora, tanto día como de noche, por máximo 2 a 3 días, y se reevalúa al paciente. Si ese paciente ya hay signos de mejoría, que son disminución del dolor, disminución del infiltrado, que está mejorando la epitelización, entonces bajamos la frecuencia de los antibióticos a cada 2 horas por unos 3 días más y reevaluamos. Y terminamos el tratamiento utilizando cada 3 horas hasta la cura de la lesión. Es una práctica muy común disminuir el antibiótico de cada 3 horas, después pasar a cada 4 horas, de cada 6 horas, cada 8 horas. Eso no es recomendable porque eso lo que crea es resistencia. Entonces lo ideal es mantener la frecuencia del antibiótico cada 3 horas hasta la cura de la lesión y suspender de forma abrupta. Eso es lo recomendable para evitar justamente que existan resistencia a los antibióticos. Esto es más o menos el cuadro de lo que ya le estaba comentando. Siempre hay que evaluar en las primeras 48 horas. En el caso de la moxifloxacina, que si hay mejora clínica, la disminución progresiva de la frecuencia, como les había comentado, hasta completar la curación completa de la lesión. Cuando hay una mala respuesta, siempre indagar al paciente si está usando de forma correcta el antibiótico. A veces los pacientes se ponen mal la gota, no entra bien, algo está ocurriendo. Y como hay mala respuesta, entonces hay que parar la medicación por unas 24 horas y tomar material. Y idealmente iniciar antibióticos fortificados. Entonces, ante una mala respuesta con la monodroga, entonces ahí sí se toma la decisión de tomar muestra y iniciar fortificados. Y con los antibióticos fortificados, evidentemente hay que tener en cuenta lo más importante es la toxicidad. Muchas veces las úlceras no van mejorando, no es porque haya mala respuesta, sino por un uso inadecuado de los antibióticos y por toxicidad. Eso es muy importante tener en cuenta. Evidentemente, cuando hay una mala respuesta a los fortificados, ya hay un poco de temor, ¿verdad? Entonces hay que revisar el antibiograma y ahí muchas veces hay que rotar el antibiótico y por eso es que yo no recomiendo iniciar con vancomicina ni ceftazidima porque después de eso ya no tenemos opción y si no tenemos una buena evolución ya nos quedamos sin armas, ¿verdad? Siempre cuando no hay buena respuesta hay que volver a tomar material en caso que sea necesario
y reevaluar la posibilidad de gérmenes no bacterianos o atípicos que no sean sensibles a los antibióticos que estamos utilizando. Bueno, acá quiero parar un poquitito para, por si acaso alguien tenga una duda, que ya haga la pregunta para no pasar después al otro tema y que quede en el tintero, porque a veces se olvidan y quieren preguntar algo. No sé si quieren preguntar algo ya aquí o algo que, porque pueden discordar de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero quiero que me hablen un poquitito para ver qué piensan los residentes, especialmente si ya recibieron úlceras, cómo están manejando en sus servicios, si tienen algún protocolo y si tienen alguna duda ahora mismo. Porque me fui un poco rápido, entonces que no haya ido demasiado rápido y que algo no haya quedado claro. No vayan a tener miedo de preguntar. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando paramos la medicación, ¿cuánto tiempo hay que esperar para tomar la muestra? No, disculpen si ya se preguntó, se me cortó el Zoom. Sí, es muy importante. Hay dos posibilidades cuando no tenemos respuesta no tenemos una respuesta buena al tratamiento. La primera, que es la que la mayoría recomienda, es parar los antibióticos por unas primeras 24 horas y tomar el material. Entonces, parar 24 horas. ¿Qué pasa? Si es que no hay una buena respuesta, quiere decir que probablemente también el germen no sea sensible a lo que estamos usando. Entonces, a veces, si es muy grave la lesión y no da para esperar 24 horas, entonces se toma el material igual sin parar la medicación. Pero eso va a depender mucho del cuadro del paciente. Evidentemente, si tenemos algo muy grave, no podemos parar medicación, esperar otras 24 horas y dejar que el cuadro empeore. Entonces ahí yo creo conveniente, sin necesidad de parar medicación, tomar el material de todas maneras. Pero eso va a ser una conducta, vamos a decir, que sale de los protocolos habituales. Uno decide en el momento qué hacer, ¿verdad? Otra cosa que quiero recalcar, yo más bien como especialista en córnea, es que si tienen un paciente el cual no está mejorando, no hay que esperar último momento para enviar al especialista, porque por más que seamos especialistas, no podemos darle solución a algo que está sumamente evolucionado, ¿verdad? Básicamente, cuando un cuadro está muy avanzado, no hay forma de diferenciar el germen ni nada. Lo ideal es enviar lo antes posible para que si hay algún detalle que se haya pasado, se pueda resolver lo antes posible, ¿verdad? No cuando el paciente está a punto de perforar, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que a mí me gustaría recalcar. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta... Yo tengo una pregunta. Sí. En los casos que tomamos muestras, o sea, en úlceras de alto riesgo, tomamos muestras de fruticultivo, pero viene negativo y el cultivo tampoco crece, o el frotis ya enseguida viene negativo. A ella se recomienda iniciar fortificados. Sí, de alto riesgo siempre vamos a optar por fortificados. Y primeramente iniciamos con cefazolina genta o directo ya podemos dar vancomicina ceftazidima en caso de que sea el frotis negativo. No, cefazolina gentamicina, por lo menos es mi preferencia, ¿verdad? Puede haber médicos que optan por dar vancomicina y ceftazidima de entrada, pero yo creo que con cefazolina y gentamicina es suficiente para la mayor cantidad de úlceras, se pueden resolver con ese antibiótico. Evidentemente, sí, por eso esto no hay una receta, ¿verdad? Lo ideal es siempre reevaluar y ver signos de mejoría. Evidentemente, si no estamos teniendo signos de mejoría, entonces ahí sí podemos pasar a otros antibióticos. Hay excepciones a la regla, ¿verdad? Que evidentemente podemos recibir pacientes donde le miramos y te dice, hace 24 horas que estoy con este problema y vos ves una córnea en melting y lo primero que vas a sospechar es que probablemente sea una pseudomonas, el paciente usuario de lente de contacto.
Entonces ahí de repente uno puede ya optar por dar un tratamiento con ceftazidima, por ejemplo, pero son excepciones a la regla, ¿verdad? Por eso es caso a caso, ¿verdad? Esto es una generalidad, lo que yo le estoy hablando. Después se puede hablar de cada caso en particular, ¿verdad? Pero lo habitual yo recomiendo iniciar con cefazolina, gentamicina, ¿verdad? Y también tiene un poco que ver ahí, lastimosamente nosotros tenemos que hablar de costo, ¿verdad? No es lo mismo comprar vancomicina y ceftazidima que comprar cefazolina y gentamicina. Y generalmente con eso podríamos resolver el cuadro. Muchas veces los casos graves también podrían resolverse con el uso solamente de moxifloxacina. Pero como les digo, para poner un orden y tratar de tener un protocolo, generalmente optamos la de bajo riesgo con monodroga y los de alto riesgo con fortificados, y a partir de tener un retorno de laboratorio, usar el antibiótico solamente que va a cubrir el germen que está presente. Evidentemente, nos encontramos con el grave problema que no siempre tenemos retorno al laboratorio. Se ve que en el mejor de los casos tenemos un retorno del 60% de casos positivos, ya sea en fruticultivo, y muchas veces no tenemos retorno. Entonces, no tenemos opción que dejar ambos antibióticos hasta la cura de la lesión, ¿verdad? Entonces, a veces se complica un poquitito eso. Y no tener miedo de volver a quitar una muestra si es que no está mejorando el paciente, porque es la única manera. El laboratorio es sumamente importante para poder obtener un tratamiento exitoso. Personalmente prefiero siempre, toda vez que se pueda, referir los pacientes al Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, que creo que hoy en día es el mejor laboratorio para los casos oftalmológicos, ¿verdad? No siempre tenemos buena experiencia con los laboratorios conocidos, como, voy a decir nombre, Diagil o Meyer Lab, que probablemente no estén habituados a estos tipos de muestras, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser que no tengamos un retorno del laboratorio, pero en el IX tenemos una buena experiencia, y también las doctoras que trabajan ahí sumamente comprometidas con estos casos, que nos avisan cuando tienen resultados lo antes posible, ¿verdad? Bueno, voy a pasar un poquitito a hablar de las queratitis fúngicas. Hay que dividir la queratitis en filamentosa y levadura. Por lejos los filamentosos son mucho más frecuentes en nuestros medios, y en nuestro medio el fusario en el que predomina. Muchas veces está asociado a trauma vegetal, y tiene generalmente el que ve varias veces una queratitis fúngica, viendo varias veces ya puede más o menos distinguir la diferencia entre la bacteriana y la fúngica por los bordes hifados, y que generalmente está asociado a unas lesiones satélites. Ahora las levaduras son mucho más difíciles de reconocer porque son muy semejantes a las bacterianas. El aspecto es más húmedo, los bordes más regulares, y generalmente se da inmunosuprimidos con uso prolongado de corticoides. Entonces, por lejos nosotros por lo menos vemos los filamentosos por mayor frecuencia, y el trauma vegetal yo creo que es el que domina como causa de esta queratitis. Evidentemente vamos a diferenciar un poquitito. Por lo general, el tratamiento de las queratitis fúngicas, utilizamos para los filamentosos la natamicina, que muchas veces no la conseguimos porque no está disponible. Es muy importante tener en cuenta eso, porque al no tener opción vamos a tener que usar otras medicaciones, y entre nada y lo que haya, siempre es lo que haya, ayuda bastante. Muy importante tener en cuenta el debridamiento del epitelio en el tratamiento de las queratitis fúngicas. ¿Por qué esto? Porque por lo general todas estas medicaciones tienen muy poca capacidad de penetración, entonces tenemos que ir debridando, quitando el epitelio, y a veces también el tejido necrótico, para que penetre la medicación, y con eso también conseguimos que baje bastante la carga fúngica, ¿verdad? Muchas veces estas queratitis fúngicas pueden estar asociadas a una sobreinfección bacteriana, entonces por lo general podemos asociar un antibiótico profiláctico 4 veces al día. El tratamiento vía oral puede ser útil, pero mientras no haya vasos que lleguen ahí, generalmente el tratamiento vía oral podría estar reservado en los casos más graves, y siempre hay que tener en cuenta pedir un perfil hepático, porque
todas estas medicaciones vía oral antifúngicas pueden alterar el hígado, entonces tener mucho cuidado con esto. Y hay que recalcar que en el tratamiento de las queratitis fúngicas contraindicado totalmente el uso de corticoides. Es más, muchas veces pacientes ya vienen tratados con corticoides y eso es lo que hace que el pronóstico sea sombrío o tengan una mala evolución por el uso previo de corticoides. En caso de las levaduras, el uso de la anfotericina B, el fluconazol también funciona para las levaduras. También asociamos a un antibiótico profiláctico y también la remoción epitelial ayuda. Hay que tener en cuenta que la anfotericina B también sirve para las queratitis de filamentosos, puede ser utilizado en el caso que no obtengamos la natamicina. La concentración de la anfotericina va del 0,15 al 0,30% y hay que tener en cuenta que la anfotericina es sumamente irritante y tóxica, entonces hay que tener mucho cuidado en su uso con la frecuencia y al hacer la dilución, como nosotros somos los que hacemos la dilución, hay que tener sumamente cuidado al hacer la dilución de estos antifúngicos, ¿verdad? Para poder indicar al paciente. Hay que tener en cuenta que cuando preparamos estas medicaciones, tienen que estar conservados en frío. Eso insistir al paciente. Siempre es importante que el paciente muestre cómo está conservando su medicación, porque a veces el fracaso del tratamiento podría ser justamente que este antibiótico perdió su efectividad porque no estaba almacenado de manera óptima. Siempre cuando tratamos hongos hay que avisar al paciente que el tratamiento va a ser prolongado, puede ser 4 o 6 semanas lo que podría tardar en curarse un hongo, y tener en cuenta que las infecciones por hongo buscan la profundidad de la córnea, van en profundidad, y eso es lo que probablemente a veces haga que el tratamiento no sea exitoso porque por la mala penetración de estas medicaciones. Evidentemente, cuando el tratamiento con gotas no está siendo óptimo, vamos a tener que recurrir a tratamientos complementarios. En este caso son los tratamientos quirúrgicos. Hay varias cosas que nos podrían ayudar a resolver el problema, que creo que ya tendría que ser parte de otra clase, como con la terapéutica. Utilizamos muchísimo el recubrimiento conjuntival, probablemente porque tenemos escasez de córneas. Los parches y escleras, de parche, esclera y córnea cuando tenemos perforaciones. Y en último caso, los trasplantes de córnea en caliente para salvar el ojo. La membrana amniótica también ayuda. Y muchas veces las tarsorrafias también cuando tenemos esas úlceras que probablemente están controladas desde el punto de vista infeccioso, pero no termina de cerrarse por un problema neurotrófico. Entonces las tarsorrafias van a promover que el epitelio se cierre. En cuanto al uso de otras medicaciones como la doxiciclina, interesante mencionar esto porque la doxiciclina es un antibiótico que realmente a nivel de la córnea actúa inhibiendo la degradación del colágeno, porque inhibe las metaloproteinasas y muchas veces hay que tener en cuenta que degrada el colágeno, y la doxiciclina vía oral contribuye para que esto no ocurra, es decir, que inhibe el melting de córnea. Evidentemente en las infecciones por hongo ya hablamos que los corticoides están contraindicados. En cambio en las infecciones bacterianas el uso es controversial, pero bien utilizados en la etapa tardía del cuadro podrían contribuir a disminuir la inflamación y a que la curación sea efectiva. Pero también es tema a tocar en otras clases porque hay que discutir bastante el uso de corticoides. No están contraindicados en las infecciones bacterianas, pero tienen que ser utilizados juiciosamente. Muchas veces nos ayudaron cuando tenemos lesiones de córnea que nos van cicatrizando y se debe más al cuadro inflamatorio que al cuadro infeccioso, y en esos casos los corticoides ayudan mucho. Y las lentes de contacto terapéutica también ayudan cuando no podemos cerrar una úlcera y colaboran bastante para resolver el cuadro neurotrófico que podría producir estas infecciones. Este es el artículo que habíamos publicado en el 2015, que fue un trabajo que hicimos en la Fundación Banco de Ojos, y
fue utilizado el protocolo que les había mostrado. Seguimos más o menos ese mismo protocolo, y aquella vez habíamos encontrado que, contrario a la bibliografía habitual, en nuestro medio las queratitis por hongos son muy frecuentes y tienen que ser pensadas bastante, ¿verdad? Es muy importante tener eso en cuenta, y en el caso nuestro el Fusarium fue el más frecuente. En este caso fue que habíamos trabajado con la gente del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, y era altísimo el porcentaje de positividad que teníamos gracias al trabajo que ellos hacían, comparado con la bibliografía que en un 60% nada más tenían retorno laboratorial. Nosotros teníamos por encima del 80%. Y eso es todo lo que tenía para hablarle de queratitis infecciosa. No sé si quieren hacer alguna pregunta o que tengan dudas. Evidentemente, estos temas los tocamos así a pantallazo. Ahora, con todo eso que yo les puse, tienen que ir a leer los capítulos de los libros para adentrarse más en el manejo de esta patología, pero tener en cuenta que una queratitis maltratada va a terminar en muchos casos en evisceración del paciente. Gracias a los mejores manejos, creo que hoy las evisceraciones disminuyeron bastante porque tenemos otros métodos para salvar ojos, pero lo ideal es tratar de dejar en mejores condiciones al paciente, que no requiera cirugía, y si es que va a requerir cirugía, que esta cirugía se haga en el mejor escenario posible, en el caso de los trasplantes de córnea por infecciones, por cuadros de infecciones, ¿vale? Y bueno, eso es todo. Nuevamente agradezco por la invitación y espero que le haya sido de lo más útil posible lo que les puse esta noche, y que también sea el inicio para que puedan ir a adentrarse más en estos temas que para mí son muy apasionantes. A mí me encanta el tema de las infecciones. Muchas veces son muy difíciles de manejar, y son desafiantes, ¿verdad? Y más cuando estamos haciendo aparentemente todo lo correcto y a pesar de eso no estamos obteniendo un buen resultado. Y últimamente sí, gracias a que en el banco de ojos tenemos actualmente más acceso a córneas, también estamos resolviendo muchas infecciones de manera quirúrgica, ¿verdad? Ya sea con trasplantes tectónicos, terapéuticos, y que terminan salvando ojos que en otras ocasiones podrían haber terminado en evisceración. Espectacular, Marco. No No sé sé si... si alguien tiene alguna pregunta. Sí, doctor, ¿te puedo preguntar algo? Claro que sí. El uso de anfotericina intracameral, ¿en qué caso usamos anfo intracameral? Un absceso, una placa endotelial, un hipopión que no se resuelve y la dilución es la misma que la dosis intravítrea. Ok. Eh, Últimamente sí, estuvimos utilizando mucho de anfotericina B, aparte de la tópica, ya sea inyección intraestromal o inyecciones intracamerales, como bien mencionaste. Generalmente la decisión de usar eso son en casos graves, donde no estamos consiguiendo una buena evolución con el tratamiento tópico solamente, y vemos que el cuadro infeccioso está yendo en profundidad y que está afectando ya sumamente la cámara anterior. Entonces, en esos casos decidimos hacer inyecciones intracamerales, y la dosis que se pregona es el uso de 5 microgramos en 0,1 ml. Eso es lo que hay que inyectar en cámara anterior. Y muchas veces se requieren más de una inyección para poder controlar el cuadro. Pero la decisión de hacer eso sí, en casos graves donde el tratamiento tópico aislado no está dando resultados. No sé si Gracias, respondí doctor. tu pregunta. Generalmente, hoy en día, antiguamente se decidía hacer un lavado de cámara anterior con Anfobe. Yo personalmente no hago eso. Prefiero
hacer la inyección directa en cámara anterior sin tener que abrir mucho el ojo y da probablemente mejores resultados. Eso sí, hay que tener en cuenta que la anfotericina B es sumamente irritante y muchas veces tenemos cuadros de queratitis por hongo con hipopion y después de inyectar la anfotericina B da una apariencia de que empeoró el cuadro porque aumenta el hipopion y generalmente ese hipopion puede ser al inicio solamente inflamatorio y después va mejorando. Súper interesante. Gracias, doctor. ¿Otra preguntita? Yo tengo otra pregunta. Doctor, en el caso de que tengamos un paciente con una úlcera también de alto riesgo y con sospecha clínica nada más de queratitis fúngica, y el frotis viene negativo, se decide igual iniciar antimicóticos o nada más controlar al paciente y ir viendo su evolución y de acuerdo a eso decidir iniciar o no los antimicóticos. Ya, buena pregunta. Para los que probablemente hay varios que me conocen, yo soy alguien en contra del antitodo. Que yo le llamo antitodo es que dar la bomba atómica, no sabes qué tiene, entonces le das todo lo que hay. Le das antimicótico, antibiótico, antiviral, agua bendita, leche materna, con tal. Lo que yo creo que eso lo único que hace es empeorar el cuadro, porque los tratamientos tienen que ser los más objetivos posible. Entonces, cuando ante una sospecha de un cuadro, de una queratitis fúngica, yo prefiero tener evidencia de que hay una queratitis fúngica antes de iniciar un tratamiento. Como le había dicho, clínicamente a veces es muy difícil distinguir. Por eso es muy importante la anamnesia. Evidentemente, si el cuadro, si el frotis el primario vino negativo y uno tiene una alta sospecha de volver a sacar el material y a veces es necesario hacer biopsia. Evidentemente, voy a mentir si digo que nunca inicié un tratamiento antimicótico sin tener el retorno al laboratorio. Hay casos donde las sospechas son súper altas y evidentemente no hay mejoría con antibiótico, se podría iniciar los antimicóticos sin tener un retorno al laboratorio. Por supuesto que sí. Pero lo ideal, que no siempre es lo que tenemos, ¿verdad?, es tener el retorno al laboratorio y que nos muestre que tenemos una infección por hongo para no entrar en ese ciclo de dar todo lo que hay y lo que único que hacemos es empeorar el cuadro muchas veces por la toxicidad medicamentosa. Genial. Marco, yo te quiero hacer una consultita así para los residentes en general, los que están empezando. Sí. Ya sé que la mayoría maneja esto, pero ¿dónde tienen que tomar la lesión, la muestra de la lesión? Para que Genial. sepan, porque eso es muy importante. Es súper importante que realmente, gracias por hacerme recordar, era algo que tenía que hablar y no dije. Sí, es muy importante que, que la muestra tenga que tomarse no en el área de necrosis. El área de necrosis generalmente es central y en esa zona probablemente lo único que vamos a tener es células blancas, detritus. Entonces lo ideal es tomar el material de los bordes de la lesión, porque es ahí donde probablemente tengamos la mayor cantidad de gérmenes. En el caso de los hongos, hay que tener en cuenta que los hongos van en profundidad. Entonces hay que hacer vamos a decir, una buena higiene del lecho de la úlcera y tratar de quitar de lo más profundo posible para tener resultados. Pero básicamente es quitar de los bordes de la lesión y en el caso de sospecha por hongos, de la mayor profundidad posible. En el centro no vamos a obtener probablemente ningún resultado porque ahí hay solamente células muertas y células blancas, entonces no es el mejor lugar. ¿Con qué sacar el material? Y bueno, ahí existe la famosa espátula de Kimura, que es para quitar material, probablemente nadie tiene. Entonces, muchas veces optamos por quitar con algún bisturí o con alguna aguja de insulina el material, ¿verdad? Personalmente, me gusta mucho usar el bisturí para quitar el material, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta los cuidados para no lesionar la cuerna.
no lesionar más la córnea. Genial. Una lámina 15 entonces podría ser Sí, tener ahí a mano. exactamente, que tiene así mismo una lámina 15. Y con eso yo creo que se quita muy bien el material. Evidentemente requiere muchísimo de colaboración del paciente, como está con mucho dolor, fotofobia, a veces se torna sumamente difícil quitar material. Y en esos casos no duden en poner un bléfaro al paciente, porque lo peor sería quitar un material y que eso se contamine con el borde del párpado y que lo que venga vaya a confundir nuestro diagnóstico, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario poner un blefarostato para poder quitar el material, ¿verdad? Lo mismo eso en el caso de la extracción de cuerpo extraño. Hay casos donde es tan difícil que el paciente colabore, entonces tampoco duden en poner un blefarostato para que sea más segura, para que sea más seguro el procedimiento. Genial. ¿Cicloplégicos usás de repente o preferís no Sí. agregar alguna gota? Sí, ciclopléjico es muy importante utilizar porque eso disminuye mucho la inflamación en cámara anterior, disminuye el dolor y también evita las sinequias, ¿verdad? Eh, los hongos generalmente producen muchísimas sinequias y a veces cierran completamente la pupila, puede aumentar la presión, entonces el uso de ciclopléjicos es bastante importante, es parte del tratamiento que yo realmente no mencioné, me centré más en las medicaciones, pero sí, es muy importante lo que decía Fátima, el uso de ciclopléjicos. Bueno, y si nadie tiene alguna otra preguntita, Luis, no sé si quieres decir algo. Sí, insistir en la toma de muestra en las queratitis infecciosas. Sí, eso creo que es lo que tienen que tener en cuenta, porque el tratamiento se basa mucho en lo que tengamos como retorno. Evidentemente, hay veces que es súper difícil conseguir sacar muestra, todo lo que sea, pero en los servicios hospitalarios o en los grandes servicios oftalmológicos, yo personalmente creo que no es perdonable no quitar muestra. Hay que hacer todo lo posible para obtener una muestra, porque eso es lo que va a dirigir básicamente el tratamiento. Eh, en la práctica, en la práctica que tenemos fuera de los hospitales también hay que sacar muestras. Eh, es difícil, sí, súper difícil, pero hay que hacer todo lo posible. Realmente a los laboratorios donde uno solicita te van a enviar los materiales y se puede sacar la muestra, no hay problema. Y el IX, si bien tiene un horario muy limitado para la atención, hasta después del mediodía recibe material, entonces no debería haber excusa para no quitar material. Y desde el punto de vista también médico-legal es sumamente importante porque es parte del tratamiento, de parte del protocolo quitar muestra. Entonces, también esa parte hay que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, la verdad, Marco, te agradezco muchísimo, te felicito por tu excelente charla, demasiado interesante. Yo creo que es un tema realmente, como dijiste, apasionante y todo lo que dijiste sumó muchísimo. Así que te agradezco muchísimo y bueno, muchas gracias y nos vemos entonces mañana el resto en la última clase. Gracias, Marco. Gracias a todos por asistir. Que tengan buena noche.